Estamos recibiendo ahora con mucho gusto aquí en estudios, en vivo, al señor diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto estar por acá. Igualmente. A veces pretendemos también humanizar las entrevistas en el sentido que no todos tienen por qué conocer a Álvaro Perrone, ni cuándo nació a la política, ni cómo llega a su cargo de legislador, ni qué pensaba antes del sistema político y qué piensa ahora. Así que hagamos un poco de historia, Álvaro, de tu trayectoria. Bueno, con gusto, sí, un placer. Yo arranco la militancia, como todos los que arrancamos en política, o la mayoría, colgando pasacalle. Esa es la... por allá por el año 97, 98, éramos un grupo de jóvenes de Canelones que apoyábamos la candidatura de Jorge Valle. Bueno, se dio la elección del 99, después sacamos una lista en apoyo a la candidatura de la Intendencia, en aquel momento Eduardo Chiesa. Claro. Y bueno, esa lista era muy gracioso porque nosotros pertenecíamos a la lista 15. Entonces uno cuando arma la lista siempre intenta identificar su lista con el número. Pero todos los 15 estaban ocupados en la corte electoral, entonces nuestra lista era la 15 millones. Era todo cero la lista, era brutal. Y sacamos 3.000 y pico votos en aquel momento. La verdad que fue muchos recuerdos, una experiencia muy linda. Después, bueno, ahí nunca ocupamos cargo, nunca tuvimos... Pero el liderazgo estaba en aquella inmensa figura de Jorge Valle, sin dudas. Sí, exactamente, con algún contacto en Montevideo, nosotros somos Canelones, pero algún contacto en Montevideo en aquel momento que era diputado con Jorge Barrera. Claro. Entonces, bueno, por ahí anduvimos. Después, bueno, todo lo que pasó, lamentablemente, en esa época, con la crisis, la caída del Partido Colorado en su momento. En la elección del 2005 yo di una mano siempre en la cartelería, esto, lo otro, ahí en Canelones, pero no integré lista, nada. Después se da la primera elección de jóvenes del Partido Colorado en el año 2006-2007. Y ahí, bueno, sacamos una lista y nos fue muy bien, integrando el sector Vamos Uruguay, donde ahí la competencia más importante era que sigue siendo así, dos candidatos de las elecciones jóvenes pasaban a integrar el Comité Ejecutivo Nacional. Y bueno, en aquel momento en Vamos Uruguay, los dos que fuimos a la competencia, que después se dirigió en una elección interna convencional que lo termina ganando, era Fernando Amado y yo. Entonces en aquel momento Fernando Amado termina integrando el Comité Ejecutivo, yo quedé en una suplencia. Y se fueron los dos al final. Bueno, la vuelta de la política. Después, año 2000... Bueno, después de esa elección de jóvenes, yo voy en la lista 10 en Canelones, segundo titular. De Vamos Uruguay. De Vamos Uruguay. Que yo siempre hago la anécdota. Yo la noche de la elección me acuesto siendo diputado y me levanto no siendo. Ajá, a ver. Porque en aquel momento los datos no llegaban tan rápido como hoy. Claro. Está todo electrónico. En aquel momento los delegados nos iban pasando los datos, bueno, tal circuito, tantos votos. Entonces uno hace un panorama y sí, estamos sacando las dos bancas. Entonces, bien, al otro día cuando me levanto, que duermo un rato, lo primero que hago es ver la prensa. Y en aquella elección estaba muy disputado la mayoría del Frente Amplio, y el Frente Amplio termina obteniendo el diputado 50, que fue Horacio Yáñez, y yo termino quedando afuera. Por eso de los restos que se dice a veces, ¿no? Por la todo eso que... Y después, bueno, año 2014, nosotros vamos a una interna muy fuerte en Canelones, en competencia con Adrián Peña, que termina ganando él. Bueno, yo termino quedando afuera. Vamos Uruguay sacó dos bancas y ya ahí yo hago como una retirada, ¿no? Porque la militancia política tiene su desgaste, las campañas son intensas, Canelones es muy grande, sí. El desgaste económico también es importante porque las campañas cada vez son más económicas, cada vez más costosas. Entonces yo hice como una retirada. En la elección antes del 2019 yo no participo de la interna, no estaba haciendo política. Con un grupo de amigos habíamos decidido, mayormente persiguiendo lo que creo que persiguió mucha gente con la aparición de Cabildo, temas de seguridad, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, acá puede haber algo que en definitiva termine llevando adelante lo que nosotros entendemos que hay que hacer. La mano dura en aquel momento. Exactamente, veníamos de una situación compleja de la inseguridad en el país.
homicidios, rapiña, no había una impronta de ir a un tema de encarar la seguridad como nosotros entendíamos que había que encararlo. Y votamos a Manini. Pasó la interna y bueno, un grupo de colorados, de Canelones, ex colorados que habíamos trabajado juntos, que habían decidido apoyar a Manini, me proponen ser candidato a diputado. Bueno, tuvimos las charlas con Manini y ya después la historia es conocida. La historia es bastante más conocida. Ahora, Álvaro, fíjate que tal vez eso que le hizo crecer en términos sin precedentes a un partido nuevo como Cabildo, después probablemente le haya hecho también decrecer a estos niveles, porque entienden analistas, comentaristas y algunos votantes de Cabildo Abierto que aquella promesa de se terminó el recreo, de la mano dura, finalmente no se concretó. Entonces hubo como expectativas que fueron vulneradas. ¿Lo sentís así en algún momento? A ver, Cabildo Abierto no pudo cumplir con todo lo que había dicho, lo que había prometido, pero no porque Cabildo Abierto no quisiese. El gobierno fue armado de una forma muy trabada, lo diría yo, porque un ministro de un partido, un subsecretario de otro, el director general de otro. Entonces es muy difícil ponerle una impronta, hablando del Ejecutivo, a un ministerio y decir, esta es mi gestión, esto lo voy a demostrar, esto es lo que yo voy a hacer. Porque las disputas políticas internas existen. Uh-huh. Entonces yo creo que el funcionamiento en varios ministerios en el gobierno pasado fue muy trabado. Uh-huh. Que cuando a nosotros nos dicen, che, tenemos que hablar de la coalición a futuro, yo soy el que digo, hagamos un análisis de cómo funcionó el gobierno en el pasado. Esa autocrítica no está, no se hizo, y me parece que está pendiente de hacerlo, porque si se pretende a futuro, claro, hay que analizar. Y después, en realidad, en seguridad, no logramos hacer lo que Cabildo Abierto había dicho. Uh-huh. Recordemos que llegó un momento que nosotros hicimos una conferencia de prensa encabezada por Manini, pidiendo cumplir con el compromiso por el país, donde uno de los puntos era declarar la emergencia en seguridad. Claro. Álvaro, vamos a hablar obviamente de esa necesaria autocrítica y sobre todo de esa posición que hoy, lo comento, y esto es por mi cuenta, hoy parece que están mucho más afuera de una posible coalición rumbo a 2029 que adentro. Eso parece ser algo que lo determinan los hechos, por otra parte. O sea, mucha gente hoy ve a Cabildo cursando otro camino. No se sabe todavía cuál será, en todo caso me voy a permitir preguntártelo. Pero volviendo sobre el tema de la seguridad, ¿influyó mucho también aquella buena conexión que había con el Guapo Larrañaga, que después pasó lo que pasó? Yo creo que todo resaltamos la gestión que venía haciendo Larrañaga. Después, bueno, lamentablemente pasó, el presidente optó por Luis Alberto Heber como ministro del Interior. Nosotros decíamos, no importa el nombre, lo que importa es lo que se haga. Las propuestas que había llevado Cabildo Abierto a Larrañaga se le presentaron a Heber. No tuvimos, la verdad que no logramos llevar nada adelante de lo que nosotros proponíamos de seguridad. O sea, éramos socios en algunas cosas y en otras no. Entonces, en temas de seguridad y en temas de economía, Cabildo Abierto no pudo incidir en nada. La incidencia se dio cuando tuvimos oportunidad en rendiciones de cuenta, que era la forma donde nosotros encontramos de decir, bueno, acá podemos llevar adelante algo. Por eso las negociaciones se vieron muy trabadas, fueron complicadas, fueron desgastantes. Sin duda que eso también de alguna forma erosionó el funcionamiento interno de la coalición republicana, y nosotros siempre tuvimos nuestra impronta, ¿no? Claro. Para algunos recordemos las declaraciones del ex canciller Bustillo, el gobierno del Partido Nacional. Algunos no habían entendido que era un gobierno de coalición. Entonces nosotros teníamos que resaltar, si bien el hermano mayor de la coalición era el Partido Nacional y el presidente era el Partido Nacional, era un gobierno de varios partidos. Y lo que ustedes están viendo hoy como futura configuración política, ¿no va en el mismo sentido? Que sea el gobierno del Partido Nacional si efectivamente logra vencer las próximas elecciones. Ahí ustedes tienen una mirada muy crítica. Bueno, todo indica, según los números, que si en un futuro hay un nuevo gobierno de coalición, como está dada la situación,
en definitiva, el presidente sería del Partido Nacional, porque así están los números. Ahora, en el funcionamiento de la coalición han pasado cosas que yo les presto mucha atención, que creo que han pasado desapercibidas. Nosotros marcamos de entrada, bueno, Manini lo dijo, el gobierno, la coalición en la oposición no tiene sentido, entendemos que no tiene sentido, porque no tenemos un programa unificado de cómo ser opositores. Entonces cada partido lleva sus temas. En la oposición, la coalición, se dieron algunas circunstancias de conferencias de prensa que nosotros no participamos, pero sí Partido Independiente, Partido Colorado, Partido Nacional, y algunas ha participado Salle. Ahora, fíjense que ahora en el presupuesto las conferencias de prensa ya no se hacen en conjunto, se hacen por separado. El otro día vimos que el Partido Nacional anunció que iba a votar el presupuesto, el Partido Colorado después hizo otra conferencia, el Partido Independiente, bueno, Salle no tengo muy claro cómo funcionaron, pero o sea, no está sencillo el armado de una coordinación de la coalición, porque los intereses internos de cada partido también dicen, ¿quién es la persona que va a estar en eso? Ahora, diputado, también el peso político tiene que ver con las simpatías que se generen, más allá de la militancia. Bueno, los votos obtenidos, la verdad que a Cabildo no lo ayudan. Pero en este periodo también se les ha ido gente. ¿Por qué se da ese fenómeno desde el punto de vista de quienes permanecen en Cabildo? Por los cargos. ¿Cuánta gente? Mire, lo que reclamamos nosotros, Daniel, cuando estábamos en la recolección de firma, que la recolección de firma por la deuda justa estuvo sobre las espaldas de los legisladores. Los legisladores fueron los que se pusieron la camiseta en el interior a mover la dirigencia. Había una cantidad de gente, enorme de gente, que de un día para el otro se hicieron de Cabildo y ocuparon cargos. Entonces, nosotros decimos, pero esta gente no puede colaborar con la recolección de firmas. Varios planteos hicimos en la interna. Ninguno se movió. ¿Qué pasó? Cabildo bajó la votación, se pierde el gobierno y quienes ya no tienen cargos desaparecieron, ni sabemos dónde están. Entonces, esa es la realidad, es así. La miseria de la política en este caso. Sí, la miseria de la política, sí, claramente. Uh-huh. Si estuviéramos en el gobierno y hubiesen cargo, no se van, porque ninguno de los que se fue cuando ocupaban cargo. ¿Por qué tanto cambió Cabildo Abierto en pocos meses que se van ahora que no ocupan cargos? Entonces, ahora que Cabildo bajó, que está en el piso, todos le pegan a las decisiones de Manini, le pegan a Perrone, le pegan a la diputada Silvana Pérez. Nosotros venimos tomando las decisiones a conciencia, pero quienes nos pegan y quienes se han ido, tenían pretensiones también de ocupar cargos en lo que son los cargos de la oposición. ¿Hay algún caso en particular a lo que te haya llamado especialmente la atención? Porque están esos votantes que de pronto son anónimos, otros muy relevantes. La propia integrante de la fórmula presidencial se fue en estos días. Sí, a ver, yo en un momento lo dije adentro de Cabildo. Yo no sabía si estaba en un partido político o estaba en una iglesia. Entonces, dije, nosotros vivimos en un país laico, si hay algo que nos dejó el vallismo que abarca todo, es la inteligencia de tener un país laico. Yo respeto todas las religiones, las respeto todas, pero en la política me parece que la religión no tiene que incidir, en algunos incide. Ahora, íbamos a un acto político, hablaba Lorena Quintana, yo no sé si estaba en un acto político o estaba en una iglesia. Entonces yo dije, bueno, la religión para mí acá, en esto de la política, entonces yo creo que ella se sintió molesta por eso. Después ella pretendía, sí, yo lo digo con total claridad porque no muestro conversaciones privadas, pero quienes mandan los mensajes saben que los mandaron. Se pretendía, nosotros tuvimos un tiempo de decisión, de decir si ocupábamos los espacios de contralor en el gobierno o no lo ocupábamos. Entonces nosotros nos tomamos un tiempo porque en esto siempre quedan enojados, es decir, como votamos poco, va a haber un lugar para ocupar, va a haber uno que va a decir, va a ir a hacer pero van a quedar 100 enojados. Después nosotros decíamos, ¿hacemos el lugar de contralor o no lo hacemos? Lo que dijimos es, bueno, vamos a ver cuál es el lugar de contralor y si esa persona está para hacer el lugar de contralor. Dentro de todas las conversaciones, nosotros hay algo que defendemos,
que son determinadas políticas de vivienda que se llevaron adelante. Entonces hubo un trabajo muy, muy, muy interesante que sigue hoy al día. Hay planes de vivienda que van a continuar y nosotros dijimos, bueno, sí podemos estar en temas de vivienda, y fue así que se continuó en la gestión del banco hipotecario. Y ahí cuadró de esa situación y fue lo que decidimos. Ahora, son lugares de confianza. Quienes tienen la responsabilidad legislativa hoy son la diputada Silvana Pérez y yo. Tiene que ser gente de confianza nuestra. Entonces, cuando nosotros dijimos, esto tiene que ser gente de confianza nuestra, ahí vinieron las molestias. Después hay un caso de Lorena Quintana, es funcionaria de ACE. Ella estaba en pase en comisión, ¿no? Siempre es bueno para que la gente no sabe lo que es un pase en comisión. Es salir de un organismo, el cual le sigue pagando el sueldo, pero pasa a trabajar en otra dependencia. Ella ocupaba un lugar en el Ministerio de Salud Pública, no me acuerdo, en un programa, no me acuerdo cómo se llama. Al perderse el gobierno, eso cae. Entonces ella decía que se iba a sentir perseguida en ACE y pretendía salir en pase en comisión, cosa que la diputada Silvana Pérez y yo no accedimos porque no es persona de nuestra confianza tampoco. No reúne las condiciones para ser de confianza. Bueno, ahora mucho menos que se fue, no me imagino. Lo que pasa que uno cuando va transitando en la campaña política se va rodeando de gente que a uno lo apoya, y ella no estaba dentro de esa fila. Entonces, buscará su camino político, está en todo su derecho. Pero las cosas hay que contarlas como son. Bien, le agradezco además esa fruta. Claro, hoy acordándonos de Jorge Valle, cantando la justa el diputado Perrone. Y yo tengo que decirlo porque digamos las cosas como son. Claro. Álvaro, cánteme la justa. Ya que estamos en eso, ¿no? Ustedes hoy están mucho más cerca del Frente Amplio que de la, para Cabildo Abierto, ex coalición republicana. Nosotros estamos bien cerca o bien pegados al programa de gobierno Cabildo Abierto. Nosotros venimos actuando con el mayor pragmatismo posible y haciendo lo que nosotros se entiende que está bien, lo que es bueno para la gente, y lo que se entiende que está mal no acompañamos. Lo que pasa que han habido decisiones que por ahí generan más ruido. Y a nosotros lo que nos pasa, somos dos voces, ¿no? Cuando nosotros tomamos una decisión que molesta al Partido Nacional o al Partido Colorado, del otro lado se abre un arco de críticas en todos los medios de prensa, que son muchos contra uno, contra dos. Entonces, en esto el que grita más fuerte a veces parece que termina teniendo la razón. Ahora, yo tengo un análisis que vamos tomando nota, ley por ley, cómo se viene votando en este gobierno, y nosotros hemos votado en un 100%, creo que vamos en un 30% que hemos tenido coincidencias con el Frente Amplio, y Partido Nacional y Partido Colorado están en un 70% de leyes votadas con el Frente Amplio. Es difícil salir a explicar todo eso porque hay que tener una masividad de comunicación para que la gente lo vea, pero esa es la realidad. Uh-huh. Entonces nosotros estamos tranquilos. No, está bien. Aprovechando entonces a Sarandí, que además usted sabe que es un medio masivo, ¿no? ¿Sabés? Sin duda. Que llega a todo el país. Es bueno entonces que puedan aclarar, más allá de lo que después sean algunas preguntas que quiero hacerte, que puedan aclarar cuestiones que se dijeron en su momento. No tuve oportunidad en aquella circunstancia de hablar a los pocos días, pero hoy que tengo esa chance, querría que me contaras exactamente qué pasó en la Torre Ejecutiva con Alejandro Sánchez, porque fue uno de los temas más comentados, como que allí había un acuerdo espurio, porque en política los acuerdos están muy bien, que se junten referentes de uno y otro partido también está muy bien, es saludable, de hecho todo el mundo está hablando ahora de la necesidad de tender puentes, de diálogo, en fin. Lo otro es lo espurio, lo que queda en la sombra, lo que queda como en la opacidad, y se entendió que esa reunión tuya con Alejandro Sánchez había sido opaca. Bueno, se puede entender así. Yo la verdad que no entiendo que sea así. Ahora, si a mí me dicen, negociaron algo, metieron cargos, hicieron algo, no hubo nada. Hasta el día de hoy... Tampoco es algo que vaya a quedar en acta, ¿no? Están buscando, a ver, tú hiciste una entrevista un día que yo digo, pero no se puede estar diciendo esto. Estaban persiguiendo dirigentes nuestros a ver si entraban en la intendencia de Canelones.
Hubo un diputado que lo dijo en una entrevista aquí contigo, y yo digo, pero ¿hasta dónde sigan buscando? No van a encontrar nada. Yo tuve la entrevista primero también nosotros habíamos conversado con el ministro Done para ver temas de economía, nosotros teníamos una visión que seguimos teniendo, el déficit es una preocupación, nosotros decimos, bueno, si ajustamos un poquito el gasto tributario, que son las exoneraciones, eliminamos algún gasto duplicado en el Estado que hay que buscar, por ahí se puede empezar a equilibrar un poco. Hablando de la macroeconomía, que yo no soy experto, pero sí con asesores que nos ayudan. Entonces, cuando se habla de la rendición de cuentas, hay que pagar las lanchas, la situación de deuda en ACE, bueno, el tema de los medicamentos de alto costo y otras cuestiones. Hay que ser muy responsable cuando uno está sentado en el lugar en que estamos nosotros. Porque ¿qué pasa? Cuando un partido tiene una mayoría, el partido vota y sale. Ahora, en esta situación, hay que ser responsable. Ahora, yo sabía que las lanchas se debían. Sabíamos todos que había un acuerdo que no se había podido cerrar en cuanto al pago del ferrocarril central, ¿no? A ver, sabíamos por prensa, porque nosotros en el Ministerio de Economía no teníamos forma de saber porque éramos completos desconocidos. Entonces, cuando se hace la transición de gobierno, se habla de todo ese dinero, de la situación de los proveedores, que Uruguay es muy chiquito y hay proveedores preocupados también, los laboratorios, que los medicamentos de ACE no los fabrica ACE, son laboratorios que se los venden, ¿no? Entonces, vamos a clarificar un poco esto. Claro, ahora Álvaro, te pueden preguntar o te pueden decir, pero ustedes integraron un gobierno que, por ejemplo, tomó la decisión de la compra de las lanchas, que es lo que acabas de mencionar. Hasta donde recuerdo, Cabildo Abierto estaba de acuerdo con esa compra. ¿Qué pasó en el medio para que ahora estén cuestionando lo que fue ese déficit? No, nosotros sabíamos que las lanchas había que pagarlas. Entonces, cuando viene la rendición de cuenta, entonces, lo de las lanchas lo sabíamos, lo del acuerdo con el ferrocarril central no teníamos claro cómo se había dado, cómo se había hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos la información de nosotros en el Ministerio de Economía anterior. Entonces, preguntar por esas situaciones fue la reunión que tuvimos, ¿no? Porque clarificar la situación, ver cómo simplemente eso. Y bueno, después se terminó dando la votación, que a mí dice, no, los acuerdos secretos se oscura. Y yo respondí, tan secreto que fui a plena luz del día, entré a Torre Ejecutiva, saludé a los periodistas, subí y conversamos. Yo no entiendo por qué eso se interpreta algo secreto, porque reuniones de ese tipo hay todos los días, a toda hora, entre todos los partidos. Algunas se dan en el Ejecutivo, otras se dan en el Legislativo, otras se darán en distintos ámbitos o en una casa particular. Yo me parece que hay que resaltar que se puede dialogar, que se pueden encontrar acuerdos. Yo no lo veo para nada eso como algo espurio o secreto. Bueno, tú mencionaste a un diputado que efectivamente estuvo ahí donde tú estás sentado y que dijo que había que esperar porque en algún momento dirigentes de Cabildo de Canelones que respondían a tu candidatura o a tu liderazgo iban a ocupar cargos en el gobierno departamental canario. Eso se dijo acá, por eso... Se dijo acá. Sí. Lo increíble que su sector, Vamos Uruguay, a los pocos días termina arreglando un cargo de confianza en la Intendencia de Canelones. ¿No? Y eso él nunca lo explicó, y Vamos Uruguay tampoco. Y fíjense de la persona que estamos hablando, de la persona que vendió María Dolores. ¿No? Entonces, yo ahora estaba escuchando, fueron a la justicia, a la investigadora, que es el diputado Juan Martín Jorge, que estuvo la investigadora. Si él quiere saber todo, él hace una reunión de sector, llama a la persona que vendió María Dolores, que es de su sector y ocupa un cargo en la Intendencia de Canelones, y puede saber mucho más de lo que nosotros podemos hacer en la investigadora. A ver, vamos a aclarar ese punto. Vamos a aclarar, sí. Hasta donde yo sé, la estancia María Dolores es de una familia peruana, ¿ah? Radicada por determinadas circunstancias en Uruguay hace muchos años, y cuando se vende la estancia, hay un apoderado del que vende la estancia, que es Nicolás Chiesa, que estaba al frente de la granja en el gobierno pasado, ¿no? Entonces, nosotros nos sorprendimos cuando vimos la foto,
que Nicolás Chiesa es el que ocupa el cargo de confianza en la Intendencia de Canelones por Vamos Uruguay, por el mismo sector que el diputado Juan Martín Jorge, que le reclamaba a Perrone los cargos en la Intendencia de Canelones. Cuando se hace la venta, yo veo una foto y empiezo a averiguar qué hace Chiesa en la foto de la venta de la estancia. Bueno, hasta que me dicen, es el apoderado de la familia peruana, ¿no? Entonces, cuando se trata la investigadora, yo hago referencia al artículo 177 del Código Penal, entiendo que yo no soy abogado, que es que los funcionarios públicos estamos obligados a hacer la denuncia cuando se detecta algo que una está mal. Sospecha de presunta ilicitud. Entonces yo repito lo que dije en el Parlamento. Si Chiesa ocupa un cargo de confianza en la Intendencia de Canelones por Vamos Uruguay, es el que firma la venta y por el otro lado Vamos Uruguay propone la investigadora, Chiesa cuando firmó la venta de la estancia no era una discusión pública, no sabía que había algo que estaba mal, no estaba obligado a denunciarlo. Son preguntas que yo me hago y yo no tengo la respuesta. Álvaro, por todo esto que acabas de describir y que escuchamos con mucha atención, te pueden decir, ¿y por qué entonces Cabildo Abierto no acompaña esta instancia de elevar los antecedentes ante la Fiscalía? No, a ver, nosotros dijimos, la investigadora sí, después el presupuesto. Le pusimos fecha para la continuidad. ¿Por qué después del presupuesto? Porque el presupuesto es muy... A ver, primero, el presupuesto es una discusión intensa y la comisión son 45 días que la comisión funciona en horario extendido, donde se reciben todos los ministerios, todo el Estado, las delegaciones. Hoy viernes hay delegaciones que vienen a plantear sus temas y a pedir. Entonces, no hay lugar físicamente a integrar dos comisiones. Entonces, la investigadora yo iba a estar. Entonces, le dije, no puedo estar en las dos comisiones a la vez. Y para nosotros lo más importante es el presupuesto. Entonces, dije, después del presupuesto sí. Cuando fuimos avanzando, empiezo a ver, una investigadora en el medio del presupuesto, se da la situación de que como el Frente Amplio no tiene mayoría en diputados, dejar la investigadora armada en diputados, que empieza a funcionar en diputados cuando termina el presupuesto, y el presupuesto pasa al Senado con una investigadora en el medio de un diputado, yo no sé qué tanto se puede contaminar la discusión del presupuesto en el Senado o con una investigadora funcionando. Imaginemos, investigadora funcionando, delegación en el Senado, va Ministerio de Ganadería a explicar el presupuesto. ¿Cómo se puede dar esa discusión si en el medio de una investigadora se está traficando información? Entonces dije, lo más importante, ¿es la investigadora o es el presupuesto? Para nosotros es el presupuesto y nosotros tenemos nuestra agenda, no nos pueden llevar a los ponchazos porque ahora hay una lógica en medio de andar a lo malevo en el Parlamento, nos llevamos todo puesto y gritamos más fuerte y es sí o sí o si no. Entonces nosotros no, nosotros tenemos nuestra agenda, nosotros funcionamos. ¿No responde a un intercambio político, a un canje? Absolutamente, lo seguirán buscando los cargos en la Intendencia de Canelones. Nosotros dijimos, investigadora sí, algunos dicen, no, el senador Ojeda dice, hay que ir a la justicia. Está bien, vaya a la justicia. Entonces, cuando estamos en la investigadora, Salle dice, yo también lo digo, porque en la Cámara de Diputados hay muchos abogados. ¿Por qué no agarran todos los abogados si tanto hay, iban a Fiscalía? Lo termina haciendo Salle, ¿no? Porque no fue la impronta del Partido Nacional o del Partido Colorado decir vamos a Fiscalía, pero fue Salle. Acompañan a Salle. Nosotros dijimos a Salle, ¿tiene elementos para la justicia? En términos políticos y en términos de partidos, salvo Cabildo, los demás sí acompañan esta iniciativa. Pero a ver, hay que ver cuál es la importancia que cada uno le da a los temas políticos. Porque no puede, la agenda de otro partido no te puede llevar puesta a vos. Si Salle dice, mi agenda ahora es, no voy a estar en el presupuesto, no voy a votar nada, no voy a hacer nada, tengo tiempo para ponerme a trabajar en una denuncia penal e ir a Fiscalía. Está bien, es tu agenda, vos tenés. ¿No vieron ustedes nada que pudiera tener esa connotación grave de elevarlo como un delito penal? Ahí está el punto, porque cuando nosotros nos dan el informe, son 456 páginas, la mayoría son ilegibles, ¿no? Toda una cosa borroneada. Entonces yo digo, yo no soy abogado, no soy escribano, se lo tengo que pasar a gente que trabaja con nosotros, asesores nuestros, a ver de qué se trata, hay que ir a la ley de tierra, a ver cómo funcionan las mayorías en el directorio de colonización, todo eso lleva un tiempo. Entonces,
Otros dijeron, bueno, como Salle, dijo, esto acá puede ser un delito, perfecto, vaya, es su agenda política. La nuestra es otra. La nuestra ahora es el presupuesto. Nosotros venimos de la militancia política, escuchar pedidos y reclamos de aquellos años que arrancamos la entrevista de un hospital en la costa. Eso en este presupuesto se puede terminar cristalizando. Para nosotros los de Canelones eso va a ser un logro porque no hay militante político que no le hayan reclamado un hospital en la costa. Estamos tan cerca de eso que yo creo que vamos a estar todos felices porque creo que se va a lograr cortar esa cinta, todos los partidos políticos. Entonces, otros quieren ir a investigadora, vayan a la justicia. Si la justicia encuentra algo, va a hacer su trabajo y está perfecto. Uh-huh. Eso, no hay mucho más para decir de eso. Está muy bien. Bueno, diputado, muchas gracias por estos minutos. Ojalá que podamos seguir hablando más adelante porque hay otros temas y recién ingresa esto del mensaje del Poder Ejecutivo a la consideración parlamentaria. Lo que sí parece claro es que Cabildo Abierto le va a subir el precio a los votos que tienen diputados donde no hay mayoría. Nosotros vamos a seguir nuestro lineamiento del programa de gobierno, trabajando en los temas económicos, trabajando en los temas de seguridad. No somos una cosa que vamos a trancar todo. Yo entiendo que estamos en una oposición desmedida a destiempo de trancar todo porque no hemos pasado el presupuesto, interpelaciones, investigadoras, denuncia penal. Es un poco intenso y a destiempo, me parece, ¿no? Así que bueno. Si eso mismo, ¿no? Si vio que ahora se habla en términos de cortes para las redes. Si ese cortecito de lo que acabas de decir lo pongo en las declaraciones de un diputado frente amplista, cuadra perfecto. Bueno, todo es según cómo se edite. Yo estos días estoy un poco molesto con los titulares ahora en la prensa escrita, que el titular dice una cosa y hay que ir a la noticia para ver qué dice otra. Entonces, el otro día escucho a Bielsa, no sé si lo escucharon, sí, claro. Que ningún periodista se ofenda, ¿no? Pero hay una trampita ahí, se titula una cosa, hay que pinchar la noticia y después cuando uno desarrolla la noticia hay otra. Es un modelo de negocio. Es un modelo de negocio. Entonces con algunos periodistas les estoy mandando la entrevista de las declaraciones de Bielsa. Digamos todo, ¿no? Las redes hay que cortar, pero pongámosles el contexto a todo lo que uno a lo Está que bien, uno dice. Pero yo lo que digo es bien objetivo, porque además aquí sí, a la gente de pronto no le importa mucho, pero es mi consideración. Lo que acabas de decir, ese cortecito que te manifestaba casi en términos de broma, se lo pones a un diputado del Frente Amplio y cuadra perfecto. Pero por eso te digo, si no hay mucho más identidad. Y esto sí es una pregunta seria y además como corresponde la vas a responder con esa autenticidad. Si hoy ustedes no sienten que están mucho más con el Frente Amplio que con la oposición. No, nosotros estamos con nosotros y con los temas de la gente. A ver, la interpelación a Ortuño. Viene y me pregunta, ¿están los dos votos ustedes para pedir censura? No, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Pasó la interpelación? ¿Qué hizo Ortuño? Dije yo. En definitiva, yo me pongo a mirar, dijeron que iban a parar a Arasati, dijeron que iban a ir por Casupá. Yo tenía la duda, bueno, ¿cómo se cambia el objeto de la licitación de un lugar al otro? Eso era lo que nos generaba duda. Bueno, vamos a la interpelación y vamos a escuchar. No me pidan de antemano intentar hacer caer un ministro. Eso generó muchísima molestia en lo que nosotros hicimos. Y ahí hay uno de los puntos. Nosotros presentamos nuestra moción de decir, van a hacer Casupá, háganlo. Que no vuelva a pasar lo de que hubo una sequía y tuvimos problemas. Arranquen las obras lo antes posible, si es una decisión tomada del Ejecutivo. Eso decía nuestra moción, ¿no? Terminaron todos enojados con nosotros. ¿Los titulares cuál eran al otro día? Cabildo Abierto votó con el Frente Amplio. No es así, es al revés. El Frente Amplio termina votando en segunda instancia una moción de Cabildo Abierto, lo que Cabildo Abierto propuso, que termina saliendo. Entonces eso a veces hay que lidiar con eso. Diputado, muchas gracias. El agradecido soy yo. Recién clarificamos que tú me habías invitado a varias entrevistas y encontraba mensajes tuyos en un celular viejo que yo no usaba. Me llamaba la atención, sí. Digo, me digo, debe ser el Bielsa, ¿no? Que nos considera todos. También lo de Bielsa, bueno, mejor lo dejamos para otro momento. Bueno, para otro momento. Pero acá la idea es justamente eso, ¿no? Que tenga la posibilidad de hablar y de responder lo que puede responder y lo que no puede, me dice, chao, esto no lo puedo responder y ya está. Muchas gracias, Álvaro. Ha sido un placer estar acá.